Plan de hoy. Voy a hacer algo raro, algo distinto. Me acabé ayer El aliento de los dioses. Ahí está. Me ha gustado bastante. Al final de esta parte del directo os diré un poco dónde la situaría en los libros que me he leído de Sanderson. Pero quería hablaros un poco del libro de una manera especial. Yo no sé si alguien hará esto en YouTube o en algún sitio. Soy el único que hace estas cosas, que se le ocurren estas cosas raras. Vamos a explicar el libro y el sistema de magia en el Paint. Lo puedo poner esto en modo oscuro, que está un poco feo, la verdad. Vale. Y dibujamos en blanco. ¿Eso puedo hacerlo? Perfecto. Es que así no me quedo cegato. Entonces, estamos en un reino. Vamos a poner que esto de aquí es el reino. Que se llama... Bueno, yo los nombres sabéis que hago lo que me da la gana con ellos, ¿vale? Soy disléxico, a veces leo lo que me da la gana. Puede que alguno no sea ni como lo digo. Para mí esto es Halandren. Creo que es así. Halandren. Hayandren. ¿Vale? Y entonces tenemos una ciudad muy grande, que sería la capital, que es donde está el libro, que se llama... Hostia, a ver cómo se llama esto. ¿Teteyir o algo así? Creo que se escribe así. Y bueno, es un reino muy grande, esta es la capital y tiene otros reinitos por ahí, ¿vale? Pero tiene uno muy importante, que está en las montañas. Estos son montañas, ¿vale? Y esta ciudad se llama Idris, ¿vale? No se entiende mi letra, ¿verdad? Y esto parecen pitos, son montañas, ¿vale? Tenemos en Idris dos señoras, ¿vale? Dos chiquitas. No sé qué edad tendrán, pero como 20 años aprox. Esta chica, que se llama Siri, como la del teléfono. Oye, Siri. Uy, que se ha activado de verdad. Calla. Cuéntame un chiste. Ay, me contesta desde los cascos, no os lo podéis escuchar. Podría contarte el del lápiz roto, pero luego dirás que le saco punta a todo. Cállate un mes. Y tenemos a otra chiquilla, que es su hermana, que con este yo tengo problemas con su nombre. Se llama Vivena, creo. Yo la llamo Viviana, pero porque no sé leer, ¿vale? Vivena, diría que es así. Entonces tenemos a estas dos señoras y a su padre, que se llama Dedelin. Ese me lo he apuntado porque sale dos momentos, ¿vale? Su padre, que es el rey. O sea, si ya son princesas. El rey da igual, no le voy a apuntar el nombre, que tardó mucho. Y parece que no tiene brazos, pero tiene brazos, creo. En el libro no se especifica que tenga brazos. Entonces, Idris... Este libro trata mucho sobre la religión. Tiene dioses en el título, era un poco obvio. Y de hecho reflexiona mucho, hay muchas reflexiones muy chulas que luego os contaré. Este reino sigue a un dios que se llama Austre. Este reino, esta ciudad, Idris. Creo que es ciudad. ¿Vale? Esto es importante. Y esta gente de aquí... tiene una cosa que se llama la corte de los dioses, dentro de la ciudad, muy grande, como unos palacios enormes. Y aquí tienen un montón de dioses físicos. O sea, ellos, como seguidores de su religión, pueden ir a ver a sus dioses, a visitarles, a hacerles peticiones. Viven aquí, ellos no pueden salir de aquí, pero tienen todo tipo de lujos. Están con sus sacerdotes y sus cosas. Y pues eso, están aquí de puta madre. Y esta gente sigue a un dios más parecido al dios que nosotros conocemos. El dios de la tierra, que es algo más omnisciente, ¿no? Que está en todos lados, pero que no es una persona física y esas cosas. Austre es el dios de los colores. Los colores tienen también mucha importancia en el libro. Ahora explicaré por qué, teniendo en cuenta el sistema de magia y tal. Estos dos reinos, como no siguen la misma religión hace muchísimo tiempo, como para mantenerse en paz y no pelear, porque... en Teteyir, bueno, y en todo Halandren consideran a Idris como una ciudad rebelde, pero bueno, que tienen ahí conflictos y pues para no entrar en guerra hicieron hace como 20 años un acuerdo por el que el rey de Idris, nuestro amigo Dedelin, tenía que mandar a su hija mayor, que es Vivena, a casarse con el rey dios, que es el señor más imponente de aquí. Le vamos a hacer rojo porque patata, ¿vale? Pues este señor es muy grande, miden como 3 metros, o un poco menos, pero son más grandes que una persona normal. Y es este señor que también tiene corona, pero tiene la corona azul para diferenciarle del otro dios, ¿vale? Y es un dios de los que viven aquí, pero es el rey dios, es el más grande y el más respetado. Es una persona imponente y tal, y todo el mundo... nadie le puede dirigir la palabra, solo pues eso, servirle y tal. Entonces se tiene que casar por ese acuerdo Vivena
con este señor cuando llegase a los 20 años, creo que es algo así. Le falta la picha. Tiene un que flipa. Tremenda tula ahí, lo ha dicho Redox, eso. Y lo hacemos rojo porque es eso, es súper malvado. Es el rey Dios que ya manda a todo el mundo, ¿no? Y entonces, eso, tenía que mandar a su hija mayor y han criado de alguna manera y educado a Vivena toda su vida, sus 20 años, para que vaya allí. Pero cuando llega el día, el rey, que quiere mucho a Vivena, dice, sí, claro, voy a mandar yo a esta hija, que es la que más quiero. Mando a Ciri, que es más una rebelde y que le importa un poco menos, es un movimiento un poco extraño. Y dice, pues mandamos a Ciri. Total, el acuerdo dice que mande yo a una princesa para que se case con el rey Dios. Así que decide que Vivena no va y vaya Ciri a casarse con el rey Dios, que se llama Susebron, por cierto, que no le he puesto nombre. Hay que tener en cuenta una cosa, como digo, el color es muy importante, ¿vale? En este libro. Desde Idris es como que viven una vida mucho más austera, reniegan mucho de los colores brillantes, visten todos de gris, de marrón, ¿vale? Va todos así, como que no les gusta nada lo colorido, viven en las montañas, ahí como un poco apartados. En Tetelir viven al lado del mar, es todo playa, muchos colores, no sé cómo cambiar el... para que esto sea más... Bueno, yo qué sé, da igual. Viven al lado del mar, lleno de palmeras, su industria es básicamente los tintes, está todo rodeado de flores, de muchísimos colores, la gente viste de muchos colores todo el rato, ¿vale? O sea, son como reinos muy, muy opuestos. Claro, mandan a Ciri, Ciri llega aquí, Ciri era un poco la rebelde, a Ciri le gustaban mucho los colores, entonces llega a Halandren y ve, bueno, a Tetelir, y ve todas las flores y todo y se queda alucinada. Por los genes que tienen aquí y por algo el sistema de magia que no voy a explicar por si acaso fuese spoilers, pero bueno, ellas pueden cambiar el color de su cabello. Vivena, como ha sido educada de una manera mucho más estricta y tal, y sabe todo sobre Tetelir, es como que lo tiene todo muy controlado para poder controlarlo. Ciri es más por las emociones, cuando está contenta está rubia, cuando se pone colorada pues se le pone el pelo también rojo y tal, pueden cambiar el color de su pelo. Y Vivena pues intenta siempre tenerlo marrón oscuro negro porque son los colores de su religión, ¿sabes? Entonces, eso por una parte. Cuando Vivena, que ha sido educada toda su vida, que su única objetivo en la vida era ir a casarse con este señor del pito gordo, pues de repente ve que su padre no la lleva, dice, ¿y ahora yo qué coño hago con mi vida? Si toda mi vida era esto, ¿no? Y dice, pues me voy yo a escondidas de mi padre a Tetelir a salvar a mi hermana, ¿vale? Y ahí es un poco, todo esto está empezando, esto es el principio, es el setup, no os estoy dando spoiler de nada. No es spoiler, pero claro, Vivena va muy con la idea de evitar la guerra también, porque va mucho sobre guerras, tiene mucho de política este libro, de que hay mucha tensión entre Idris y Tetelir, bueno, y Halandren en general, va como para intentar detener la guerra o que no empiece. Y a salvar a su hermana Ciri. Ciri, pues igual realmente no necesita que nadie la salve. Igual está en la corte de los dioses de puta madre, ¿sabes? Pero bueno. Estos son dos de los personajes de los que tenemos perspectiva, ¿vale? Una es Vivena en Tetelir y otro es Ciri en Tetelir. Vivena cuando llega a Tetelir va a ver a como un enviado de su padre que tiene en esta ciudad. Que no me acuerdo el nombre, da igual. Y tiene a contratados ese señor a como un grupo de mercenarios que la van a ayudar y van a ser como sus compañeros en esta ciudad, ¿vale? Los nombres esto no lo voy a apuntar, no hay perspectivas, no son tan importantes, pero bueno, es importante saberlo. Son mercenarios, están cumpliendo la misión de este enviado de su padre para que ayuden a Vivena y tal. Se llama Denzel el primero, que es como el jefe, que no sé cómo hacerlo, no sé su descripción. Pues es Denzel. Otro se llama Tong Fa. Una es una mujer que se llama Joyas, entiendo que es un apodo, no sé su nombre real. Y este que es gris es un sin vida.
y se llama... Bueno, con este hay problemas porque según la wiki se llama Claude, ¿vale? Y al parecer, o sea, es el nombre en inglés y en español, en todas las ediciones en español, se llama Claude. En mi libro pone Tarugo, que es la traducción de Claude de alguna manera, así que para mí es Tarugo. Luego os explicaré un poco mejor todo el sistema de magia, pero básicamente es una persona que ha muerto y han resucitado su cadáver con alientos, que de ahí viene lo del aliento de los dioses, que os voy a explicar un poco después. Solo sigue órdenes, pero sigue teniendo como todo su conocimiento de cuando estaba en vida. Es decir, si en vida era un luchador, cuando le convierten en sin vida, sigue siendo un muy buen luchador, pero no se comunica ni nada. Lo único que... O sea, es un ser sin conciencia, pero con sus recuerdos. Supongo que es un poco la forma de decirlo. Entonces, pues viven hasta aquí con estos y la idea es aquí salvar a su hermana y tal. Luego, hay otro personaje por ahí que de hecho es con el que empieza el libro, la primera escena. Te muestra este personaje que mola mucho, la verdad es muy misterioso al principio, no os puedo contar nada de él porque todo lo que se sabe de él es más en un futuro. Vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo. Empieza en una cárcel, no es ningún tipo de spoiler, ya digo que es la primera escena. Y se llama... Basher. Perdón, que yo los nombres los llevo mal, ¿vale? ¿Y este qué tiene de especial? Pues este es un despertante. Este es alguien que hace magia, que controla mucho el sistema de magia que os voy a explicar luego. Y hace cosas muy chulas con él. Y aparte tiene, que es igual el mayor misterio de este libro al principio, una espada que es como muy negra. ¿Cómo voy a dibujar negro sobre negro? Bueno, la tenéis aquí, aquí sale morado, pero es una espada negra que... tiene como conciencia propia, como que le habla mentalmente, pero habla con Basher. Es una espada viva de alguna manera, puede actuar por su cuenta y puede hablar. Es raro, ¿vale? O sea, no se mueve, no, pero sí se comunica y puede tener decisiones y... Es algo raro, de lo que no os puedo explicar mucho, pero bueno, es importante. La espada se llama Sangre Nocturna. Yo no sé dibujar espadas, chicos. Va a parecer más un pito que otra cosa. Pito sí se dibuja, por lo que sea. ¡Ay! Y el último personaje que tenemos, del que también, que mola un montón, me encanta este personaje, del que también tenemos perspectiva, es otro dios dentro del corte de los dioses. Creo que de Susebron no tenemos perspectiva como tal, no hay ningún capítulo de su perspectiva, pero este dios sí, es un dios menor, podríamos decir, no es Susebron, solo hay un dios mayor y el resto son todos iguales. Que se llama Sondeluz el Audaz. Y es un cachondo. Es un dios que no cree en la religión que le hace Dios. O sea, es un dios que vive como un dios, pero él no cree que sea un dios. No sé si me explico. Vamos a pasar al sistema de magia, porque la historia ese es el setup. Básicamente, Vivena viene aquí y bueno. Ahora os voy a explicar un poquito el sistema de magia y luego os cuento alguna cosa un poco mejor. Bueno, el sistema de magia en verdad se llama biocroma, creo que es, pero bueno, lo voy a explicar como los alientos. Cada persona cuando nace con un aliento, ¿vale? Que es como su alma realmente, nace con un alma. Entonces, tú ese aliento lo puedes ceder a quien quieras. Si cedes ese aliento, te vuelves como gris, no tan gris como Tarugo, pero sí como que pierdes un poquito de tu color, ¿vale? Y se supone, pues eso, que has perdido tu alma. Entonces hay casi un sistema de... Es casi un sistema económico. La gente da sus alientos por dinero, porque lo necesitan para vivir y tal. Entonces, eso mola, porque es algo innato, pero que lo usan como moneda a veces. 0 alientos. Entonces, tú cuando le cedes el aliento, se lo puedes ceder a otra persona que aunque solo ha nacido con un aliento... pues puede tener muchos alientos. Puedes llegar a tener, yo qué sé, vamos a poner 200 alientos, ¿vale? 200 alientos. Cuantos más alientos tienes, es como que tu color se hace más potente, como desprendes color. Lo explica como que todo a tu alrededor empieza a tener colores más brillantes, ¿sabes? Como que tienes un aura biocromática, que es como lo llaman, que hace que todo a tu alrededor tenga más color. Cuantos más alientos tienes, es como que tienes distintas habilidades, como que hay... Ellos lo llaman elevaciones, yo qué sé. A los 50 alientos aproximadamente consigues la primera elevación y hasta 10. Una cosa que me gusta muchísimo de este libro, que yo no he leído ningún libro de fantasía, un sistema así, no digo que sea el único que lo tenga, pero de los que yo he leído sí y me ha gustado mucho,
es que es un sistema de magia no dominado. Es un sistema de magia del que se sabe poco, del que descubren cosas. Hay gente estudiándolo y se saben muchas cosas, pero hay muchas que no se saben lo que pueden hacer con ello, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a explicar un poco qué pueden hacer con esos alientos, aparte de las propias habilidades que os voy a hablar después. Hay unos seres que se llaman entes biocromáticos, que ahora os va a cuadrar todo un poco, os lo prometo. Lo he escrito mal, biocromóticos, da igual, lo escribo fatal. Vamos a enumerar entes biocromáticos que podáis conocer. En la clase 1 son lo que llamamos los retornados. Y de esto ya os he hablado, ahora os va a cuadrar. Que son esta gente de aquí, los dioses, lo que se consideran los dioses de Halandre. Tanto Susebron como Sondeluz, como Tejesonrojos, como todos estos dioses, es gente que ha muerto y ha vuelto a la vida. Y diréis, ¿pero eso no era Tarugo? No, hay una diferencia clave. Tarugo es alguien a quien le han despertado, a quien le han cedido un aliento y se ha vuelto Tarugo. No se ha vuelto Tarugo, sino que se ha vuelto a despertar y es como una especie de zombie voodoo. Esta gente no, esta gente ha revivido por sí misma, han perdido toda la memoria de su vida anterior, pero igual que pasaba con Tarugo, todas sus habilidades las conservan de algún modo. Por ejemplo, Sondeluz, que está muy rayado con quien era antes de ser dios, pues empieza a practicar sus habilidades. Se da cuenta de que, por ejemplo, es muy buen como detective, el buscar cosas, el encontrar pistas, pero no recuerdan nada. Y algo que tienen es que necesitan un aliento de estos que os he explicado a la semana para poder sobrevivir. Si no les dan un aliento a la semana, mueren, ¿vale? Entonces, como son dioses, sus propios seguidores les ceden sus alientos. Traen una persona cada semana, les pagan bien por ellos, como se los venden a los propios dioses. Y les dan ese aliento para que lo consuman, que pueda seguir viviendo. Esta gente es como si tuviese muchos alientos. De hecho, es como si tuviese 2000 alientos, como si estuviesen en la quinta elevación. Tienen todas las habilidades, pero no pueden usar los poderes de, por ejemplo, despertar a un sin vida. No pueden ceder sus alientos. O sea, realmente no tienen alientos, no los pueden usar, pero sí tienen las habilidades que vienen con esos alientos, ¿vale? Que ahora os voy a hablar de esas habilidades después. Otro ente biocromático. Los de clase 2 son los sin vidas. Que son los zombies voodoo. Mira, me ha gustado esa comparación. Cuestan un aliento hacerlos. O sea, tú le das un aliento y ya lo tienes para siempre, ¿vale? Y le pones como una contraseña y siempre que dices esa contraseña le puedes dar una orden y va a seguir esa orden, ¿vale? Digo solo un aliento, pero claro, un aliento hay que pensar que es con lo que nace una persona. Hay gente que tiene muchos, pero realmente un aliento es mucho, es tu alma, es un alma, es una persona. En la corte de los dioses tiene un ejército de 40.000 sin vidas, por si ocurriese una guerra contra Idris, por ejemplo, contra cualquier sitio. Y el tercer ser biocromático, ente biocromático, que esto es un poco el kit del sistema de magia, son, no sé si tienen un nombre, los voy a llamar objetos despertados. Esta gente puede utilizar alientos, bastantes, depende del objeto y de la acción que quieran que haga, pero ceden alientos a un objeto para que cumpla una acción. Aquí hay como muchas reglas realmente y solo algunos mandatos, que es como se llaman, algunas de las órdenes que les dan funcionan. Y ya digo que es un sistema de magia no dominado, en el que realmente hay mucho por descubrir, solo se conoce una parte de todo este sistema de magia y de los mandatos que pueden utilizar y tal. No es spoiler, que va a ser, porque es en la primera cena, ya digo. Tiene muchísimos alientos, no sé deciros cuántos, igual me paso o igual me quedo corto. Vamos a poner 500 como un número base, eso me parecen pocos. 500 es segunda elevación todavía, ahora os explico las elevaciones. Entonces él, por ejemplo, puede usar un pañuelo, que es algo que se hace mucho. Puede ceder como alientos con el mandato de agarra cosas, por ejemplo, y le cede unos cuantos alientos, no sé, los que sean, igual 30, 40, y entonces agarra lo que tenga cerca. Entonces lo usan mucho, por ejemplo, para atar un pañuelo en un sitio y se lo atan a los pies y lo usan ahí para moverse por ahí, ¿vale? Como medio volando y tal, y para agarrarse a cosas. Pero lo pueden usar con cualquier cosa.
cuanto más humana sea la forma de esa cosa, menos alientos necesita. Y es eso, ahí hay muchas reglas, hay muchos mandatos que funcionan, otros que no. Es un sistema bastante complejo en ese sentido, pero es un poco lo que le da la gracia, lo que es más visual de este sistema de magia. Mola bastante. Os he dicho que cuantos más alientos tiene una persona, tiene como distintas habilidades. Y las distintas elevaciones. Hay hasta 10 elevaciones, que es teniendo un número de alientos. Por ejemplo, la primera elevación, que es llegando a unos 50 alientos aproximadamente, hace que tengan reconocimiento de auras. Eso hace que si miran a una persona puedan saber exactamente, o bueno, aproximadamente cuántos alientos tengan. ¿Sabes? O sea, tú ves a una persona y sabes que tiene aliento o no tiene aliento porque eres capaz de reconocer ese aura que os he dicho que desprende, que hace que los colores a su alrededor se hagan más o menos intensos. Tercera elevación, 600. Tiene reconocimiento perfecto del color. Con 600 alientos puede reconocer... O sea, viendo un color puede saber exactamente qué tono de color es y sabe diferenciarlo de otro distinto. Es una habilidad... que parece una tontería, pero acaba teniendo mucho uso dentro del libro por cosas que no os puedo contar. Mis caballeros son puras y sagradas. Que en la quinta elevación, por ejemplo, que son ya 2000 alientos, que es mucho, tienen atemporalidad. Es decir, que pueden morir, pero no se hacen viejos, no les afectan las enfermedades. Y es lo que son esta gente, que es lo que yo os decía. Esta gente actúa como si tuviese 2000 alientos, como si estuviesen en la quinta elevación, tienen todas esas habilidades hasta llegar a la quinta elevación, pero no pueden despertar objetos, no pueden despertar sin vida, ¿sabes? Es una cosa extraña lo de los retornados. La sexta elevación hace que tengan lo que llaman despertar instintivo. Son ya 3500 alientos. Y eso es una locura, o sea, muy poca gente tiene eso, ya os digo. El despertar instintivo es que sin estudiarlo y sin aprenderlo, sin practicarlo, por instinto puedes despertar objetos, o sabes cómo hacer los mandatos más básicos para despertar objetos. Luego, yo qué sé, eso, ahí hasta la décima elevación son 50.000 alientos, que es una locura. Solo tienen 50.000 alientos su Sebrón, el Rey Dios. El Rey Dios tiene muchos alientos. Una persona con muchos alientos muere, los deja en herencia. ¿No os he explicado eso? Los alientos los puedes ceder a una persona y pasas todos tus alientos. O sea, da igual que tengas uno. O sea, lo que os pueden ceder sí lo he explicado. Pero sí o sí, cedes todos. Da igual que tengas 200 o que tengas uno. Tú, si les cedes los alientos a alguien, no puedes dejarte 20 alientos, por ejemplo. Te quedas sí o sí con 0. Cuando mueres, si no los has cedido antes de morir, esos alientos se pierden. De hecho, una de las primeras cosas que pasan, es que no quería contároslo, pero realmente no es spoiler, pasa muy al principio, es cuando Vivena llega a la ciudad a ver al señor este que os he dicho, que era como un enviado de su padre. Ese señor está viejo y medio muerto. Y lo que hace esa persona es darle todos sus alientos a Vivena. Vivena, sin consentimiento, porque ellos dicen un mandato que es tu no sé cómo es, espérate. Tu poder al mío, mi poder es tuyo, mi alma es tuyo, no sé, algo así, ¿vale? Y entonces le cede todos sus alientos y ella no puede aceptarlos o rechazarlos. Vivena está muy en contra del uso de los alientos. Aquí en Idris no se usan. Ese sistema de magia es como muy de Halandren, y ellos están en contra porque sus creencias son otras, creen en Austre. Y Vivena además es una persona como muy religiosa, que además ha sido muy criada en eso, instruida en eso, sabe muchísimo de ello, y está muy en contra de Halandren y de todo lo que supone ese sistema de magia. Entonces eso, Vivena, una persona muy en contra de eso, acaba con muchos alientos, porque este señor además tiene muchos alientos. Y hay un poco de pelea interna suya de cómo una persona que se supone que era Idriana tenía tantos alientos y había hecho como comercio con ello. Dice que estaba utilizando dinero de su reino para comprar alientos. Bueno, movidas. Y se los da todos a Vivena. Entonces acaba ella con un montón de alientos y ya no quiere usarlos, ¿vale? Vivena se enfrenta mucho a Joyas, porque no está de acuerdo con ella. Y hay una frase que dice Joyas que es: no tienes por qué creer en mis milagros, puedes llamarlos casualidades o coincidencias si quieres, pero no tengas lástima por mi fe, no te consideres mejor que yo solo porque creas algo diferente. Eso me gustó mucho, ¿vale? También en cuanto a estas reflexiones sobre la religión hay una cosa muy chula, y es entre Ciri y Vivena. El cómo Vivena, que es mucho más extremista en esta religión,
no es capaz de ver la belleza del color. Todo en Halandren le parece feo. Y Ciri es todo lo contrario, dentro de que ya cree en Austre. Y realmente no es que esté en contra de Austre o que de repente se vaya a pasar a la religión del resto de Halandren. Pero ella ve mucho la belleza en los colores. Si la restricción de esta religión del austrismo fuese la belleza del color y cómo Vivena, con una forma más extrema de ver esa religión, no sea capaz de percibir o se niegue, por lo menos al principio, a ver esa belleza en el color y en respetar la otra religión, y Ciri, sin dejar de creer en Austre, es capaz de entender la otra religión, el ver la belleza en esa religión y lo que pueden hacer. Y no sé, hay un contraste muy chulo que me gusta mucho. Mola mucho el cómo Ciri, dentro de la Corte de los Dioses, empieza a descubrir muchas cosas. Ahí es un libro que sí tiene como mucho de misterio. Empiezan a pasar cosas y empiezan a descubrir por qué ocurren. Y no es tanto... Sanderson es muy conocido por sus finales, porque esas últimas suele ser 20% del libro, 20-30%, cogen muchísimo ritmo y empiezan a descubrir cosas y no paran de pasar cosas. Este libro no lo tiene tanto así, es un poco distinto en esa cosa. Si empiezan en ese tema, si empiezan a pasar cosas, pero es más al final y no es tan rápido de ritmo ese final. No lo digo como algo positivo, o sea, como algo negativo, sino como algo distinto en este caso. Y es un libro un poco lento, la verdad. No tanto como, por ejemplo, El Pozo de la Ascensión, pero sí lo veo un poco un libro lento, en el que hay mucha política. Están pasando cosas, pero realmente no avanza la trama a ningún lado. Es un libro muy centrado en la evolución de los personajes, sobre todo Vivena. Vivena cambia muchísimo desde el principio del libro al final, que a mí me encanta porque me han gustado mucho los personajes. Ya digo, Son de Luz, por ejemplo, que no se ha hablado tanto de él porque su trama es algo más complicada de explicar sin spoilers, pero Son de Luz es un personaje que me encanta. También su evolución como personaje, el intentar descubrir quién era antes, el por qué es así, el cómo le da igual todo. También su movida de la religión, de que él no crea en la propia religión a la que pertenece. Eso mola mucho, está muy bien escrito. Lo único que me costó un poco más es Vivena. Vivena, cuando llega a Detelir y tal, es como muy... no sé, muy pesada. Está todo el rato viéndolo todo, está todo el rato de mal humor. Se me hizo un poco pesado sus escenas, a veces son muy largas, tienen mucha política, porque empiezan, pues eso, toda la banda a hablar con jefes de otras bandas que controlan la ciudad para intentar convencerles de ciertas cosas para su misión de detener la guerra y salvar a Ciri y tal. Y ese sí se me ha hecho un poco largo hasta como a mitad del libro, que hay un giro ahí muy chulo en el personaje de Vivena, y ahí ha sido de hecho de mis perspectivas favoritas. Pero sí es verdad que esa primera mitad hubo algunas escenas que se me hicieron un poco largas. Pero no sé, el libro me ha gustado mucho. Le he dado 4,25 estrellas, de hecho. Bueno, más o menos, ¿no? Yo qué sé. No tiene una punta. Lo hacemos así un poco improvisada. Y si tuviese que ponerlo como en orden de todo lo que he leído de Sanderson, el primero estaría El héroe de las eras, que es 5 estrellas sin duda alguna, es maravilloso, es lo mejor que he leído en muchísimo tiempo, me encanta, que es el final de la primera trilogía de Mistborn. Luego he puesto El alma del emperador, que ese no he hablado tanto, pero deberíais leerlo todo, son como 150 páginas, es súper cortito. Y es maravilloso, me encantó. Y cuanto más pienso en él, me gusta más. Además es como muy actual, habla mucho del arte, de qué es arte y qué no. Que se puede incluso poner en la visión de la IA a día de hoy, cómo afecta en el arte. También son 5 estrellas, ya digo que es chulísimo, se lee súper rápido. Me gusta un montón ese sistema de magia, es increíble, leedlo por favor. El tercero he puesto El Imperio Final, también muy chulo, que es el primero de Mistborn, que para mí es un 4,75 estrellas, todo sobre 5, obviamente. Muy, muy guay. La mejor forma de empezar a leer Sanderson, sin ninguna duda. Si queréis empezar a leer cosas del Cosmere y de Sanderson, leed El Imperio Final. Luego, cuarto, he colocado El Aliento de los Dioses. Y luego, 5, El Pozo de la Ascensión, que es un poco peor. A mí me gustó mucho, pero es verdad que es un libro
un poco más lento, con mucha política, no terminan de pasar muchas cosas hasta el final. El final es alucinante, pero toda la primera parte para mí es demasiado lenta. Y luego en el sexto, el Elantris, que ha sido el único que diría que no me ha gustado o no me ha gustado tanto. Sobre todo para el nivel que tiene Brandon Sanderson en... No sé cuánto leí en su momento, voy a poner 3,5. En cuanto a fantasía, se nota que es su primer novela publicada y es bastante meh en muchas cosas. Es un libro de fantasía más que no termina de explicarlo todo. Este se parece un poco a Elantris en el hecho de que no termina todo cerrado, que hay muchas cosas de los poderes que no entiendes, pero está todo explicado porque realmente no lo domina los propios personajes. Entonces todo lo que no está explicado es realmente porque la gente no lo conoce. No es como en Elantris, que hay gente que conoce mucho de esos poderes, pero a ti como lector, tú como lector no los acabas entendiendo. Creo que hay por ahí, os he hablado, Brandon Sanderson ha hablado de una posible secuela de este libro. Creo que podría ser muy chulo. De hecho acaba un poco abierto una secuela. Me molaría. Igual que de Elantris se habla de una secuela y me daría toda la pereza. Yo no quiero leer una secuela de Elantris. De este libro sí me molaría.